Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de vuelta con ustedes en este nuevo capítulo. Esperamos que estén pasando un buen día. Mi nombre es Luis Enrique Sánchez y estoy con mi compañera Gracia Elena Candela. ¿Cómo estás, Gracia? Bueno, encantadísima de estar aquí nuevamente contigo. Ustedes no se imaginan todo lo que nosotros hablamos antes de empezar el programa. Tuvimos que hacer una pausa y decir, nos vemos para grabar realmente. Es Chistes, comentarios, demasiado, noticias. no. Yo aprendo tanto de ti, de verdad. Además que tú eres extremadamente divertido. Yo creo que no Mm, hay nada más, como decimos los venezolanos, nada más sabroso que disfrutar de un partner que te dice las cosas de una manera que te lo disfrutas. Así que bueno, mm. El me alegra aprendizaje es saludar. mutuo, es mutuo. Bueno, Mm. muchísimas gracias. ¿Qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos. El día de hoy es bastante interesante y estamos hablando de las reglas de vida. ¿Cómo De es las eso? reglas de vida en el sentido, ahora sí que voy a hacer el comentario de tanto en el sentido empresarial como en el sentido personal. En el sentido empresarial, y uno de nuestros capítulos pasados hablábamos del empoderamiento y cómo el poder, de cierta manera, utilizado de una manera errónea, ¿ok? Pudiera causar mucho daño o perjuicio a las empresas. Y Ujú. algo que las empresas utilizan para contrarrestar este tipo de empoderamiento negativo es que ponen reglas. Nada más que esas reglas se ven por escrito en documentos que llamamos políticas, procedimientos y procesos. Y esos documentos sirven, uno, para enseñar a la gente qué es lo que tiene que hacer y el cómo. ¿Ok? Porque cuando alguien llega nuevo dentro de un departamento de una empresa, pues le gustaría saber oye, cómo se han hecho las cosas antes para yo ver cómo con mi experiencia puedo contribuir e incluso cómo puedo mejorar. Pero las políticas y procedimientos dentro de las empresas tienen un factor muy importante y eso significa que le restan el poder a las funciones de supervisión, a los supervisores, a los jefes, a los gerentes, a los directores. ¿Por qué? Porque independientemente del poder que ellos tienen por sus funciones, esas políticas sirven para limitar ese poder, diciendo inclusive con esas funciones el cómo se deben de hacer las cosas. Los líderes natos utilizan esas políticas y procedimientos para estandarizar su forma de trabajo y que todos los empleados en algún momento puedan actuar de determinada manera, la correcta. Pero también hay personas que tratan de utilizar o de eliminar esas políticas y procedimientos. ¿Para qué? Para que cuando eliminas esas políticas y procedimientos, ¿qué le resta a la gente? Seguir las reglas del jefe, lo que el jefe indique, porque no hay un proceso estándar. ¿A ti te ha pasado, Gracia, en algún momento, en alguno bueno, algún evento de tu carrera profesional, que te ves en esa situación en donde no hay reglas claras y está una persona utilizando ya sea esa ausencia de reglas o de políticas de manera positiva o negativa? Bueno, yo voy a contar algo que me pasó hace muchos años, que nunca he contado. Anda. Fue cuando ganó el presidente Chávez, que era presidente electo. El presidente Chávez, yo fui para Colombia, estaba el presidente Pastrana, nos encontramos y él en el aeropuerto me dice, tú vas a estar en el Congreso, que me van a hacer un reconocimiento y vas a la Casa de Nariño. Y yo, sí, con gusto. Había llegado muy temprano, había estado en la embajada y resulta que, bueno, fuimos al Congreso, pude grabarlo, pero cuando llegué a la Casa de Nariño prácticamente tuve un secuestro de 3 horas. Ah, wow. No me Tú, o dejaban, sea, te secuestraron a ti. sí, la casa militar en ese entonces no me dejaron bajarme del carro y bueno, llegó un punto que pasaron 3 horas y me tuve que poner muy firme para que me dejaran salir. Así fue, me quitaron el carro, subí a la casa de Nariño, son unas escaleras justamente del Palacio Presidencial, el que estaba encargado del área comunicacional no me dejó entrar y al día siguiente el presidente Chávez tenía un encuentro con los periodistas internacionales y él rompe el protocolo y me dice, ¿por qué no fuiste No a estuviste. la casa de Nariño? Le dije, no le puedo contar. Y me volvió a preguntar, le dije, no le puedo decir, porque evidentemente no iba a convertir eso en un tema político. Claro. Y cuando llegamos a la casa del embajador, que nos tenía un desayuno, y él iba a dar una rueda de prensa, me agarró el jefe de la casa militar
y dijo qué fue lo que pasó. Le narré y me di cuenta, evidentemente, que ni el presidente Chávez en ese entonces, ni el jefe de Casa Militar sabían de lo que había ocurrido. Yo simplemente alquilé un taxi y me evité pues ese inconveniente. Y esto tiene que ver indistintamente de cuál es nuestro color o preferencia, bien sea con los políticos, bien sea con lo económico. Yo soy muy firme en lo que digo, no creo en el periodismo de opinión, creo en el periodismo de investigación. Yo he entrevistado a todo tipo de candidatos presidenciales y presidentes de cualquier tolda política, pero las cosas hay que decirlas como son. Y eso a mí me No. ocurrió. No, pero al final de cuentas volvemos a otro punto importante. Fíjate cómo tú buscaste ese protocolo en base a tus reglas personales. Ahorita estamos hablando de Exacto. reglas de vida, te pudo haber pasado a lo mejor este autoritarismo o este abuso y tú tomaste la decisión en base a lo que consideraste pertinente. Y eso, independientemente de que ya tocamos el tema empresarial y que ya vimos este tipo de riesgos que pueden ocurrir en el sentido político o de periodismo, también hay un factor muy importante en lo que son las reglas de vida. Yo creo que cada uno de nosotros vivimos nuestra vida de una determinada manera y crecemos con las reglas de la casa de nuestros padres, con Sí. las reglas de la escuela, luego pasamos a las reglas del trabajo y ahí vas viviendo tu vida en base a reglas de terceros, a reglas de otros. Y te vas poniendo con la experiencia, con tu vida, etcétera, te vas poniendo también tus reglas. Pero ¿cuándo fue la última vez que te sentaste tú enfrente de un espejo y analizaste cuáles son tus reglas personales, cuáles son tus reglas de vida? Esa es una pregunta muy importante que nos debemos de hacer como personas, pero que no nos la hacemos. Si te fijas, adoptamos todas esas reglas de vida, que es bueno adoptarlas de otros, pero también es muy beneficioso el saber cuáles son las tuyas. ¿Cómo la ves? Sabes que hay una frase que a mí me gusta mucho que dice: "No le hagas a los demás lo que no quieres que te hagan", La regla de pero oro. la regla de oro. Sin embargo, comparto contigo esa forma de ver la vida en cuanto a que, las reglas parten desde la casa, desde Ujú, los primeros años de vida. Si tú eres puntual, pues eso forma parte de algún aprendizaje, e inclusive, las adicciones, los problemas de pareja, todo eso, se lleva a la parte adulta y se convierte en una regla de cómo vivir tu vida, ujú, y muchas veces se repite porque no terminas tampoco de sanar esa experiencia de vida. también. Entonces, yo creo que ahí es cuando es importantísimo romper las reglas de situaciones negativas que te hayan pasado, porque no necesariamente esas reglas son correctas. Ujú. Hay reglas que evidentemente forman parte de un buen vivir, pero otras no. Sí. No, y Gandhi tiene un dicho, ahorita que estás comentando, a mí me encanta mucho un dicho de Gandhi que dice, cuando la ley es injusta, lo correcto es desobedecer. Claro, no estoy diciendo que hay que desobedecer las leyes. Lo que estoy diciendo es, en su momento, por ejemplo, la discriminación era legal. Muchos abusos que han ocurrido en la historia han sido legales porque eran permitidos en las leyes en ese momento, pero está en nosotros en aprender de los errores y corregir y actualizar las leyes. Y de la misma manera también hay mucha gente que dice, no, es que estas son mis reglas y no las quiero cambiar. Nada está escrito en piedra. Entonces, Eso es cada verdad. uno de nosotros está evolucionando, cada uno de nosotros está creciendo y está experimentando nuevas cosas y se vale cambiar sus reglas. Tus reglas de niño eran unas, tus reglas de adolescente eran otras, tus reglas de adulto son otras, tus reglas de padre de familia son otras completamente diferentes. Entonces vas evolucionando y es así como las políticas y los procedimientos en la empresa tienen que ser revisados y actualizados periódicamente para que continúen siendo efectivos. También es muy importante que nosotros nos autoevaluemos y revisemos esas reglas de vida nosotros mismos. Y fíjate que cuando tú convives con una pareja también es lo mismo, porque tú puedes evidentemente establecer un hogar y tener hijos, pero el tema de pareja es algo bien importante, porque si las reglas no están claras, tú haces con tu vida una cosa y la otra persona hace otra, o espera Claro. otra, o tiene una expectativa que no es. Y yo creo que esa palabra clave es fundamental, o sea, la regla de vida, tanto de manera individual, de manera profesional, de manera familiar, en pareja,
es importante. Sí, ¿no? Y volvemos a tu tema de especial. ¿Qué tan importante es la comunicación respecto a esas reglas? Te comento una historia. Ahorita que mencionas sobre las reglas de pareja, antes de casarme, fuimos a cursos prematrimoniales, ¿no? En algunos países es requerimiento. Y cuando estábamos en esos cursos prematrimoniales, pues éramos X cantidad de parejas, te puedo decir que éramos unas 20 en ese entonces. Pero a mí me sorprendió mucho esa ausencia de comunicación sobre la forma en cómo viven las personas, pero ya en el momento de unirse. Y me llamaba mucho la atención porque dentro de esas pláticas prematrimoniales te enfrentaban a preguntas respecto a cómo vas a educar a tus hijos, qué religión les vas a dar, cómo van a manejar las finanzas de la empresa, cuál va a ser la toma de decisiones como pareja o en casa. Y te enfrentaban con ese tipo de preguntas y hubo varias parejas que no sobrevivieron el primer día. O sea, que cuando se enfrentaban con esa pregunta, uno era, no, pues es que es de esta manera, y el otro completamente, la otra persona diciendo, no, 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 es que esta es mi manera, y no daban ese brazo a torcer o creaban esa regla como pareja, que bien dices tú que es muy importante, y se terminaban yendo. Bueno, lo que pasa es que también vivimos en un mundo de ilusión. Una cosa es Ah, lo que proyectamos o lo que pensamos que el otro nos puede aportar y otra cosa es la realidad de esa persona y de lo que tú eres. Y bajo la plataforma en este momento en que estamos a nivel mundial, donde la comunicación es la base de todo, no necesariamente la información que estamos recibiendo, todo lo contrario, rompes reglas sin respetar al otro, ujú, porque sí, porque me da la gana. El tema de la inclusión, por ejemplo, es un tema que deberíamos abordar en un momento determinado, porque hay personas que evidentemente con el tema de la bandera de la inclusión rompen reglas, respetan a otros. Entonces, el tema de la convivencia es una cosa fundamental. Yo te tengo que respetar porque sí, porque eres un ser humano. Ahora, tú no ujú. me puedes obligar a mí a cambiar mi manera de ver la vida o de pensar. Entonces, ¿sabes? Hay un tema ahí donde puedo pisar un callo o no pisarlo, o no entrar en un conflicto que puede generar problemas mayores. De acuerdo. Y sí, son temas delicados al final de cuentas, pero para concluir el capítulo, yo quisiera dejarle al público nada más la pregunta de cuándo fue la última vez que se analizaron en el sentido de cuáles son sus reglas de vida y cuáles son sus reglas derivadas de su sentido personal, su sentido profesional, su sentido de trabajo, en el trabajo en donde estén. Analícenlas, es bueno saberlo. Bueno, y yo voy a dejar 2 frases para finalizar. Una dice: "No esperes a que pase algo, levántate y haz que pase". Y otra es que jamás te olvides de sonreír. Así Claro. que muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye.